Bienvenidos a Spanly Podcast. Hola a todos y bienvenidos a Spanly Podcast, tu podcast para aprender español real, español del día a día. Yo soy Lucía. Hola Lucía, qué bien estar aquí hoy. La verdad es que me hace mucha ilusión esta conversación. A mí también. Hoy te veo muy contento. ¿Te ha pasado algo bueno? Pues sí, he pasado todo el fin de semana en casa, he limpiado, he ordenado un poco y he hecho algunos cambios. Ah, eso me encanta. Limpiar da trabajo, pero luego la casa se queda genial. Exacto, se queda como nueva. Y la verdad es que he estado pensando bastante en mi casa estos días. Pues perfecto, porque hoy queremos ayudar a nuestros oyentes a hablar de su casa en español. Muy buena idea. Si un amigo va a tu casa, necesitas saber cómo se llaman las habitaciones. Exacto, o si estás hablando con alguien y te pregunta dónde vives. Sí, esa es una pregunta muy común. A mí me la hacen mucho. Pues venga, Antonio, cuéntame cómo es tu casa. ¿Vives en una casa grande o en un piso pequeño? Vivo en un piso. No es muy grande, pero es muy cómodo. ¿Cuántas habitaciones tiene? Tiene 2 dormitorios, un salón, una cocina y un baño pequeño. 2 dormitorios está muy bien. ¿Usas el segundo dormitorio para invitados? En realidad no. Uso el segundo dormitorio como despacho. Trabajo allí todos los días. Ah, un despacho en casa. Muy útil. ¿Y qué tienes en tu despacho? Tengo una mesa, una silla grande y muchísimos libros. Ya sabes que me encantan los libros. Sí, lo sé. ¿La mesa está cerca de la ventana? Sí, me gusta mirar fuera cuando estoy pensando. Me ayuda a relajarme. ¡Qué bien! Mi habitación favorita de mi casa es el salón. Ah, cuéntame cómo es tu salón. ¿Es grande? Yo diría que es mediano. Tiene un sofá grande y muy cómodo, y una alfombra enorme en el suelo. ¿De qué color es el sofá? Tengo curiosidad. Es verde oscuro, y encima tengo unos cojines amarillos. Queda muy alegre. Verde oscuro y amarillo. Pues suena muy bonito. A mí esa combinación me gusta mucho. Gracias. También tengo bastantes plantas en una esquina. Hacen que el salón se vea más fresco y más vivo. Yo también tengo plantas, pero tengo un pequeño problema con ellas. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Que se me olvida regarlas. Ay, Antonio, pues tienes que poner una alarma en el móvil. Sí, es buena idea. Lo voy a hacer después del episodio. Bueno, volvemos a tu piso. ¿Y la cocina? ¿Te gusta cocinar? Sí, mi cocina es pequeña, pero tiene todo lo que necesito. Fogones, nevera y microondas. ¿Tienes mesa en la cocina o comes en el salón? Tengo una mesa pequeña con 2 sillas. Normalmente desayuno allí. El desayuno es la mejor comida del día. A mí me encanta desayunar café y tostadas. A mí también. Pero espera, porque tengo una historia divertida de esta mañana en la cocina. ¿Una historia? Venga, cuéntamela. Ya sabes que me encantan tus historias. Pues estaba haciendo unas tostadas. Metí el pan en la tostadora y fui un momento al baño. Vale, ¿y entonces qué pasó? Pues oí un ruido fuerte y de repente empecé a notar un olor raro. ¡Ay, no! Se te quemaron las tostadas. Sí, se quedaron negras. La cocina se llenó de humo y tuve que abrir todas las ventanas. Antonio, no te puedes ir de la cocina cuando está la tostadora puesta. Ya lo sé. He aprendido la lección. No más tostadas negras para mí. Bueno, al menos ahora la cocina está bien ventilada. Sí, eso sí. Pero además esta mañana mi barrio estaba un poco ruidoso. ¿Tu barrio? ¿No suele ser tranquilo? Normalmente sí. Es un barrio bastante tranquilo, con muchos árboles y un parque pequeño. ¡Qué bien! A mí me encantan los barrios con parques. A mí también. Pero esta mañana había un camión enorme en mi calle. ¿Un camión? ¿Se estaba mudando alguien? No, estaban arreglando la calle. Había muchísimo ruido. Todo el rato pum pum, clac clac. ¡Uf, qué horror! Sobre todo si estabas intentando trabajar o descansar. Exacto. Ni siquiera podía escuchar bien mi música. Tuve que cerrar todas las ventanas. Los barrios a veces sorprenden. El mío es bastante distinto. Cuéntame cómo es tu barrio. Es un barrio bastante animado. Hay muchas tiendas, un supermercado y un montón de cafeterías. Ah, eso me gusta. Así puedes ir andando al supermercado. Sí,
Está a solo 5 minutos. Nunca necesito coger el coche para hacer la compra. ¡Qué cómodo! ¿Y hay una panadería cerca? Ya sabes que me encanta el pan recién hecho. Sí, hay una panadería estupenda en la esquina. Cada mañana huele increíble. Uf, ahora me ha entrado hambre. Pan recién hecho y café, ese es el sueño. Sí, aunque a veces mi barrio es demasiado animado. Hay muchísima gente por la calle. ¿Conoces a tus vecinos? ¿Son simpáticos? A algunos sí. La mujer que vive al lado de mi casa es muy amable. Eso está genial. Tener buenos vecinos es muy importante para estar a gusto en casa. Sí. Además, tiene un perro muy pequeño. ¿Y ladra mucho? Sí, pero no da miedo. Es más bien un ladrido de «Mira, mírame». Es muy gracioso. Qué bueno. A mí me gustan mucho los perros. Mi vecino tiene un gato, pero casi siempre lo veo solo desde la ventana. Sí, los gatos son así. Les gusta mirar el mundo desde un sitio seguro. Pues, hablando de mirar, el otro día me pasó otra cosa inesperada en casa. ¿Otra más? Vaya fin de semana has tenido. ¿Sí? Ayer por la tarde estaba sentado en el balcón. ¿Tienes balcón? ¡Qué envidia! Yo no tengo. Es muy pequeño, pero tengo una silla y me gusta sentarme allí a leer. ¿Y qué pasó? Pues que un pájaro se me posó directamente en las piernas. Era un pájaro pequeño y azul. ¡Qué bonito! ¿En serio se te puso encima? Sí. Yo me quedé quieto, y los dos nos miramos unos segundos. Eso parece una escena de película. Sí, fue un momento muy bonito. Luego salió volando hacia un árbol del parque. ¡Qué maravilla! Son esos momentos pequeños que hacen que una casa se sienta especial. Sí, me dio una sensación de paz increíble. Yo creo que la casa tiene que ser justo eso, un lugar donde estemos bien. Estoy de acuerdo, incluso aunque a veces se quemen las tostadas. Sí, incluso entonces. Y si te está gustando esta conversación, suscríbete a Spanoli Podcast. Y si quieres, déjanos un comentario y cuéntanos si vives en una casa o en un piso. Sí, nos encantará leerte. Bueno, seguimos hablando de cómo describir la casa. Buena idea. Si yo voy a tu piso y llego con abrigo, ¿dónde lo dejo? En el pasillo, tengo un armario pequeño en la entrada para los abrigos y los zapatos. ¡Qué ordenado! Yo muchas veces dejo el abrigo encima de una silla. Pues necesitas poner unos colgadores en la pared. Ahorran mucho espacio. Sí, tienes razón. Tengo que comprar unos. Otra forma de describir una casa es decir si es antigua o nueva. Sí, mi casa es bastante antigua. Tiene techos altos y puertas grandes de madera. ¡Qué bonito! A mí las casas antiguas me encantan. Tienen mucho encanto. Sí, pero en invierno a veces son un poco frías. Claro. Mi piso es nuevo, así que es bastante cálido. Esa es la ventaja de los edificios nuevos. Normalmente todo funciona bien. Bueno, casi todo, porque la ducha del vecino de arriba se rompió la semana pasada. ¡Ay, no! ¿Y te afectó a ti? Un poco sí. Empezó a caer agua por el techo de mi baño. Madre mía, eso sí que es un problema. Sí. Yo estaba lavándome los dientes y de repente empezó a caer agua. Drip, drip, splash. ¡Qué susto! ¿Y qué hiciste? Subí corriendo y llamé a la puerta del vecino. Estaba muy avergonzado. Normal. ¿Ya está arreglado? Sí, ya está arreglado. Pero ahora tengo una mancha amarilla pequeña en el techo. Pues tendrás que pintarla. Sí, pero de blanco. No quiero una mancha azul en el baño, quedaría rarísimo. Sí, mejor blanco. Y en tu casa, si va alguien a visitarte, ¿qué es lo primero que ve? Mi jardín. Tengo un jardincito pequeño delante de casa con muchas flores. ¿Flores de qué colores? Tengo rosas rojas y también algunas flores moradas. ¡Qué bonito! Suena muy acogedor. Sí, paso bastante tiempo en el jardín los fines de semana. Ojalá yo tuviera jardín. Aunque bueno, el parque de mi barrio es casi como mi jardín. Es verdad. Y además en el parque no tienes que cortar el césped. Exacto. El trabajo duro lo hace otra persona y yo solo disfruto del césped. Esa es la mejor parte. En mi barrio también hay una biblioteca pequeña. ¿Tú tienes una cerca? Sí, la biblioteca está al lado de correos. Voy casi todos los sábados. A mí las bibliotecas me encantan. Son tranquilas y están llenas de historias. En mi barrio también hay un gimnasio pequeño. ¡Qué bien! Tú sí que te cuidas. Bueno, más o menos. Aunque para hacer ejercicio también me gusta simplemente caminar por el barrio. Caminar está muy bien, sobre todo si por el camino pasas por una panadería. Sí, voy andando a la panadería, me compro una galleta y luego vuelvo andando a casa. O sea, caminas y luego comes. Ese es mi tipo de ejercicio favorito.
Todo queda compensado. Hemos hablado de muchísimas cosas hoy, de pisos, de casas, de vecinos y de barrios. Sí, y al final describir una casa es pensar en los detalles pequeños. Exacto. Cómo es la cocina, cómo es el salón, si el barrio es tranquilo o ruidoso, si hay tiendas, parques o cafeterías. Todo eso te ayuda a hablar de tu casa de una forma mucho más natural. La verdad es que ahora siento que conozco muy bien tu casa. Y yo casi puedo imaginarme a ese pájaro azul en tu balcón. Fue un visitante muy especial. Bueno, creo que toca hacer un pequeño repaso. Sí, hoy hemos conversado de pisos y casas. También de las diferentes habitaciones, como el dormitorio, el salón, la cocina, el baño y el despacho. Hemos mencionado muebles y objetos, como el sofá, la alfombra, la mesa, la silla y el armario. Y también del barrio, de las tiendas, de los parques, de la panadería y del ruido de las obras. Y no nos olvidemos de las tostadas quemadas. No, eso no se nos puede olvidar. Espero que después de este episodio, todo el mundo pueda describir mejor su casa en español. Seguro que sí, solo hace falta practicar un poco. Ah, y antes de terminar, tengo un consejo extra. Venga, cuéntalo. Si quieres aprender el vocabulario de la casa, usa notas adhesivas. Muy buena idea. Sí, escribe puerta y pégalo en la puerta. Escribe nevera y pégalo en la nevera. Es una forma muy buena de aprender, porque ves el objeto y ves la palabra al mismo tiempo. Exacto, y en pocos días ya recuerdas un montón de vocabulario. Me encanta ese consejo. Bueno, ahora sí, se nos acaba el tiempo. Sí, ha sido muy divertido hablar de casas y barrios contigo. Y gracias a todos por escucharnos hoy. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a Spanli Podcast y dale a like para no perderte los próximos. Y cuéntanos en los comentarios cuál es tu habitación favorita de tu casa. Nos encantará leerte. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.